Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias, TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, faltan exactamente 30 días para la segunda vuelta, es decir, para el balotaje, para que los peruanos puedan decidir quién será la persona, entre los dos candidatos, que gobernará nuestro país en los próximos 5 años. Para definir el derrotero, el rumbo que debe seguir nuestro país en las próximas décadas. No se trata simplemente de gobernar el día a día, sino de establecer para todos los peruanos qué tipo de gobierno, qué tipo de sistema, cómo vamos a reformar al Estado Nacional en los próximos tiempos. Yo creo que es una prioridad de los que de alguna u otra manera se postulan a gobernar al Perú en los próximos tiempos. Queridos amigos, hoy justamente los titulares del sistema de justicia de nuestro país se van a reunir con los candidatos presidenciales por separado. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y la Academia de la Magistratura. En buena hora que esto ocurra, pero ¿cuál es la esencia de la reunión? Nos preguntamos los peruanos. Y yo también me pregunto y me interrogo y interrogo. ¿Tenemos un sistema judicial correcto, adecuado, que administra justicia? ¿Cuántas personas están ya con pérdida de libertad, recluidas en las prisiones en las condiciones realmente increíbles que nosotros no podemos tolerar ni aceptar en el marco de los derechos humanos? Han pasado décadas y las prisiones se siguen saturando, se siguen congestionando los sistemas, el embalse de expedientes judiciales es enorme, los jueces ya no pueden administrar justicia como debe ser. Estamos hablando ahora de engrilletar a la gente para que los que puedan salir en libertad puedan ser controlados. Estamos hablando de los bloqueadores que no funcionan. Estamos hablando de crear cárceles, pero sin pensar en qué condiciones se pueden construir cárceles y para qué, si no tenemos una política de Estado de prevención del delito. Crece la criminalidad y la inseguridad ciudadana y no nos preocupamos para saber cuáles son las causas y las razones por este crecimiento realmente dramático de la criminalidad en nuestro país. Nos estamos preocupando por unas cosas accesorias y no nos preocupamos por el centro de la gravedad del problema que significa administrar justicia en el Perú. Hoy vemos las cárceles saturadas en un corredor de 10 por 2. Vemos ahí en un corredor, no en una habitación, no en una celda, los presos prácticamente colgados como murciélagos y otros tirados en el piso junto a los baños. ¿Eso es administrar justicia? ¿Eso significa respetar el derecho, aunque el delincuente que haya cometido el delito más execrable? No, eso no es posible. Entonces yo me pregunto, ¿por dónde empezamos? ¿Por reformar el Código Penal o por reformar el sistema judicial y de administración de justicia en nuestro país? ¿Por dónde empezamos? Porque si se trata de modificar los códigos, podemos hacerlo todos los días si quieren. Pero el problema central no está en la modificación de los códigos penales, ni civiles, ni nada por el estilo. El problema central está en el sistema. El sistema no está funcionando. Hoy, para que vivimos hoy a todos los ciudadanos con la tecnología en la mano, con los celulares de última generación, con las tablets por aquí y por allá. ¿Saben qué hacen los secretarios de juzgado? Cada mes tienen que recibir su dotación de hilo, su gran aguja y sus dedales, porque los secretarios de juzgados siguen cosiendo expedientes en el Poder Judicial en un momento de modernidad del Perú. Por eso que se demoran los juicios también. Y cuando van a hacer las audiencias públicas de los jueces a los penales, los presos están metidos en una jaula, tugurizados, ¿no es cierto?, esperando después de 8 o 10 horas a que empiece la audiencia. Y si es que esta empieza, si es que esta no se posterga. Queridos amigos, ese es el tema central que deberían discutir hoy. Y como ciudadano exijo, obviamente, que se discuta hoy este problema de la reforma judicial y que no estén los candidatos lanzándose pullas y diatribas sin enfrentar los problemas como el de la administración de justicia en nuestro país. Ya basta de estar dando vueltas sobre un asunto. Los que tenemos formación académica y tenemos decisión personal para que los problemas se resuelvan con inteligencia, no podemos tolerar más situaciones de esta naturaleza en un país que aspira a ser un país de modernidad. Disculpen ustedes la expresión con la firmeza que lo digo, pero como hoy día se me ha dicho va a ocurrir esta reunión, ojalá que estos temas que acabo de mencionar sean parte de ese discurso. Bien,
Queridos amigos, vamos a presentar a una persona que tiene un gran predicamento y que muchísimos peruanos le tenemos un reconocimiento por haber sido, y es además, y lo seguirá siendo, estoy seguro, una persona que le pone corazón y vida a la gestión cuando se le hace este encargo. César Villanueva. César Villanueva fue, como ustedes saben, presidente en su momento, ahora ya han cambiado, ya no es presidente, ahora son gobernadores del gobierno regional de San Martín. Con mucho éxito y con mucho, reitero, predicamento importante. Él es jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso, pero sigue siendo integrante de esta agrupación. Y lo hemos invitado porque ahora que se habla de esta alianza, ¿no es cierto?, de cercanías entre Alianza para el Progreso y partidos Peruanos por el Cambio, de Kuczynski, es bueno que él nos diga algunas cosas de esta aproximación. Qué gusto, César. Don Alberto, para mí, como siempre, es un placer conversar con usted. Bien, disculpe usted que ha hecho esta introducción, pero realmente de alguna manera uno siente como ciudadano la necesidad de que ya no nos estén diciendo tantas cosas y no ir a la acción, ¿no? No, es que usted ha tocado un tema crucial, porque podemos hacer un conjunto de reformas, pero que si no funciona la vértebra de lo que significa administración de justicia, no funciona. No funciona. Entonces, yo le he escuchado una cosa con mucho interés y con mucha atención: el sistema no funciona. Desafortunadamente en este país, cuando se dice el sistema no funciona, cuando tú estás diciendo eso, estás siendo calificado de rebelde, de comunista, de anárquico, de cualquier cosa. Pero es que el sistema no funciona. Algo hay que llamarle a un sistema ¿Sabe cuál es la judicial. proyección a fines de este año de personas que van a estar en cárcel? Cerca de 100.000. Exactamente. Eso exactamente. es increíble. Y el Congreso que está por fenecerse ha pasado más de 5 años, más porque esta revisión de la reforma viene desde atrás y está por terminar y no termina de resolver, y además los artículos de enmienda son mayores que los propios artículos de la propia ley. Es un tema Don César, usted ha sido electo, ¿no? Yo he sido electo, sí, correcto, por o sea, usted San es un Martín. futuro congresista de la República. Sí, Ya, y ¿no es cierto? tenemos Bien. esa papa caliente. Bueno, pero usted tiene la experiencia, tiene la habilidad. Yo le he escuchado mucho de sus intervenciones en actividades políticas, y usted va al fondo, pues, o sea, no es que usted le va decorando, echando cerecitas a la torta, ¿no? Si usted va de frente, este es el problema, y cuando usted tenía la papa caliente en San Martín, en varias partes de San Martín, usted dijo, mire, esto se resuelve y se resuelve. Y eso es lo que los peruanos quieren de un funcionario del Estado, que diga, esto se resuelve, esta es la manera y acá está la solución. Ahora bien, esta suerte de aproximación política que han acordado los líderes, tanto César Acuña como Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál es su eje central? Son dos ejes centrales. Uno es lo político, en función a que primero tenemos una democracia que necesita fortalecerse, todavía no es lo sólido que quisiéramos todos los peruanos, pero tenemos que defenderla al máximo porque la democracia es el camino que hay que seguir, más allá de otros sistemas ya transitados y que no es lo conveniente. En ese sistema democrático nosotros estamos frente a un escenario. Acabamos de pasar un proceso muy atípico en la primera vuelta de las elecciones. Vamos a entrar a una segunda, donde hay dos candidatos que finalmente, después de este proceso muy gris, hay que definir. Y hay que definir. Porque a pesar que no hay unas grandes diferencias en materias de lo que significan propuestas de gobierno, sin embargo necesitamos generar en el país, por la gobernabilidad, por la necesidad del equilibrio de poderes, un equilibrio democrático que implica entonces sí. Obviamente Fuerza Popular tiene una mayoría amplia en el Congreso, no tan amplia que es una mayoría absoluta,
tú necesitas generar un punto de equilibrio que es el Ejecutivo. Y en eso, obviamente, es la parte política de nuestro acercamiento en generar una democracia que tenga equilibrios donde los sistemas de controles democráticos no puedan ser avasallados más allá de lo que hoy día es. Primera cosa. Y la segunda cosa, en términos estrictamente de plan de gobierno, si nosotros queremos un equilibrio democrático, también queremos un equilibrio de, también lo que usted señaló, una nueva forma de ver el país, qué tipo de país queremos, qué tipo de gobierno queremos, y lo que queremos es un país descentralizado, pero al mismo tiempo integrado, y una forma de gobierno corporativo donde funcione lo que la misma Constitución dice: 3 instancias de gobierno: los gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Esto no ha funcionado en estos últimos 13 años de vida que tiene este proceso de descentralización, no por falta de que no haya una intencionalidad del país de descentralizarse y de buscar caminos diferentes al cáncer centralista que hoy día tenemos, sino porque ha faltado liderazgo en el país, ha faltado una mirada de planificación del país, y eso es entonces uno de los elementos centrales que es parte de este acuerdo electoral con Pedro Pablo Kuczynski, y que eso tiene que ver con la descentralización de inversiones públicas y privadas, tiene que ver con la despartamentalización en este proceso de centralismo, porque no es otra cosa que los departamentos para abrir otros espacios mayores de concertación en el país. Y eso es las dos partes centrales. Entonces, una política y otra más operativas de formas de gobierno y cómo entender los planes de gobierno que quisiéramos, tanto de la parte de la ejecución que le correspondería, si es que obviamente tiene la confianza de la población, a Pedro Pablo Kuczynski, como de los aportes que nosotros pudiésemos hacer a través de ellos de lo que es nuestro plan de gobierno. Ahora, don César, yo tengo aquí en mis manos el volumen del compendio que hizo el Acuerdo Nacional de los planes de gobierno, de todos los que se presentaron, 19 agrupaciones, de las cuales está tanto Peruanos por el Cambio como Alianza para el Progreso. Y en Alianza para el Progreso, usted, que era el jefe de plan de gobierno, dijo claramente en el conjunto de todas las políticas de Estado que habían diseñado en este plan, que requerían un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Así es. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en su proyecto, habla precisamente de un país con una descentralización política y económica. Así es. ¿Es compatible en ambos planes? Ambos casos es absolutamente compatible. Lo que puede diferenciar son pequeñas cosas operativas. Por ejemplo, yo no, en el plan de gobierno nuestro, nosotros no hablamos de formar un ministerio de las regiones, ¿no? En esencia, sino más bien... Kuczynski sí lo plantea, ¿no? Kuczynski sí lo plantea, pero son más o menos diferencias operativas que en la conversación que hemos tenido son cosas absolutamente superables entre uno y otro. Por ejemplo, crear un ministerio más en un país que está por momentos muy centralizado, ¿no es cierto?, en decisiones. No solamente centralizado, sino bastante burocratizado. Y burocratizado, porque se centraliza demasiado, ¿no? Así es. Entonces, a veces resulta innecesario. Yo considero, de mi parte yo considero innecesario. Es un tema que ya es tema de discutir detalles más adelante, pero que... Pero las coincidencias van por ese lado. En el fondo las coincidencias son centrales y obviamente interesa mucho porque, por ejemplo, ahora hay las condiciones para hacerlo. Es un país donde está movido, tenemos que tener un gobierno inteligente y un Congreso inteligente también, que tenga la correcta lectura de lo que está pasando en el país. Porque si no sabemos leer los resultados de estas elecciones, ¿no es cierto? Y siempre te gana la soberbia política como siempre, y no entiendes de que hay más de 7,5 millones de personas que han dado su voto, sea en blanco, sea en voto viciado. Eso es una alerta. Esa es una alerta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claridad sobre cómo
estos descontentos de la población podemos cubrirlo dentro de una acción ejecutiva del gobierno que salga dentro de un marco absolutamente democrático, porque tenemos que enfrentar, yo le dije en este mismo programa, Sí. un gobierno en los próximos meses que no va a ser un lecho de rosas, porque tenemos que ver una economía que empiece por lo menos a equilibrar y empezar a despegar. Y eso requiere inversiones. Y las inversiones no se hacen en el aire, se hacen en territorios y se hacen con gente. Entonces tú necesitas... Y sobre la base de proyectos viables también, ¿no? Exactamente. Porque a veces se hablan de proyectos que son inviables y perdemos tiempo. Exactamente. Ahora, Entonces, yo quería mencionar... Sí, continúe. Entonces, por eso es que el tema de una reforma de la forma de gobernar el país es clave. Es clave. Y esa forma de gobernar tiene que ver con las reformas. La reforma del Poder Judicial, que hay que enfrentarlo con decisión, la reforma de la educación, la reforma de la administración pública. Yo diría más allá de eso, la reforma del Estado. Y la reforma del Estado. Esa es la Ahora, reforma del queridos Estado. amigos, yo he recorrido el país varias veces como reportero de una agencia internacional de noticias durante el tiempo de la violencia. Y recuerdo que cuando el desaliento popular y social en San Martín era muy grande. Era tremendo. Es decir, uno llegaba a cada localidad y a cada provincia y encontraba a la gente asustada, ¿no es cierto?, sin ganas de hacer nada, porque estaba pues atemorizada por la violencia tanto que venía de la subversión del terrorismo como del Estado. Es decir, la gente se sentía atemorizada. Y todo funcionaba en base a las decisiones que se tomaba un comando político-militar, recuerdo, en aquella época. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo y ante la llegada de don César Villanueva, se fue, la gente fue cambiando en su tono de pensar, ¿no? Su calidad digamos, de vida fue mejorando y, bueno, la solución, yo no es que estoy echándole flores a don César Villanueva, pero la realidad es la realidad y lo concreto es lo concreto, como se dice. Si usted logró. Entonces yo quiero preguntarle, en aquellas regiones donde existe el desaliento, donde existe esta situación de incertidumbre, ¿cómo va a aplicar su fórmula, esa forma de gobierno regional que usted llevó adelante con bastante éxito? Es absolutamente posible. De San Martín se ha escrito el milagro San Martín, el modelo San Martín. Yo lo que quiero decir a las regiones, a mis colegas, a las municipalidades, a Madre de Dios, que voy a estar pronto allí, que tiene una enorme preocupación. Que es una región bastante conflictiva, ¿eh? Exactamente, pero es una región que puede ser poderosa si es que entiende que la solución está en su propio territorio, con su propia gente. No es un milagro lo que pasó en San Martín. Lo que pasó en San Martín es una decisión de un liderazgo ciertamente, pero con sentido común. No hemos derrotado el tema de la droga a balazos o con tanques. Lo hemos derrotado con articulación social. De alternativas. Y desarrollo. Las alternativas. La gente lo que necesita es cómo ingresar un poco más de dinero al bolsillo. Cierto. No es el gran discurso. Y también cómo este crecimiento económico que hemos tenido beneficia al conjunto, no es solamente a un sector. Por eso es que estas desigualdades generan este tipo de reacciones sociales y las va a generar si es que no sabemos manejar el tema. Usted ha tocado un tema que es muy importante y sería bueno que usted exponga un poquito más la desigualdad. El Perú es un país con muchas desigualdades. Tremendas desigualdades. Entonces, ¿cómo superar eso? ¿Cómo superar eso? Con una administración mucho más sensata y mucho más de sentido común. Por ejemplo, el tema mismo de los ingresos mineros no está generando desarrollo como debiera generarse, porque desde la concepción misma del cómo se ha dado el canon, hay errores. Ya se ha dado, eso es un buen paso. El tema es cómo lo corregimos de tal manera que impacte sobre el desarrollo regional. En primer lugar, la forma de repartición del canon que se tiene es una repartición 50% que quedaría supuestamente para la región y 50% para el erario nacional. Sí. Ese 50% es redistribuido inequitativamente. De ahí empiezan los procesos de inequidad. Entonces, en el Perú la inequidad es por la redistribución, como se hace de los beneficios que el Perú puede tener
con desarrollo o con crecimiento económico, no es por la falta de recursos. Entonces, la riqueza de este país está generado mucho más en las regiones, en las comunidades, que en los niveles centrales, ¿no es cierto? Pero son los que menos reciben. Entonces, hay que voltear eso, hay que reformar eso, y eso no usted es... no es que esté inspirado ahora, sino que usted la inspiración la resulta. tiene bastante tiempo, Sí. bastante tiempo atrás. Pero por eso quiero aprovechar la oportunidad, porque ¿Cómo no? se ha puesto en debate el tema, inclusive por ahí dicen que Hernando de Soto va a apoyar a Keiko Fujimori por el tema de los ilegales, de la minería. Esbocemos algunas ideas, porque se ha hablado mucho. El ministro del Ambiente ha salido también a señalar que llegar a ahorrar y volver a cero toda la política que se ha avanzado en materia de lucha contra la ilegalidad en la minería sería un absurdo. No obstante, parece que los ilegales creen tener la posibilidad de posicionarse mejor en un eventual gobierno del Fujimorismo, según lo acaban de expresar. Ahora, ¿qué ideas podríamos esbozar para ver de qué manera a estos ilegales, porque son ilegales, hay que aclarar, son ilegales aquellos que ejercen este tipo de minería en zonas prohibidas, ¿correcto? En zonas de reserva. Son informales los que operan en zonas donde sí es posible, sin ninguna restricción. Esa es la diferencia. Respecto a los ilegales, ¿cómo manejarse, cómo podría eventualmente manejarse una política para finalmente formalizarlos a breve tiempo? Bueno, mira, en primer lugar, Sí. hay que hacer que la formalización sea atractiva. Lo que pasa es que ¿Pero qué significa atractiva? hay que facilitar los procesos, Ya. hay que desburocratizarlo ¿No hay que reprimir? mucho más. La represión entra en los niveles que ya no es posible Cuando hay caminar. resistencia. Ya. Siempre es bueno el palo y la zanahoria, ¿no? Ya. Siempre es bueno. Ya. Y eso es... No debe ser, digamos, permanente, pero no debes, restablecer el principio de por autoridad. supuesto Sí. que no sé, claro, no va a ser permanente, pero tienes que usarlo en determinados momentos, pero con la racionalidad de que el Estado tiene que acercar todas las condiciones. En el caso de la ley que se ha dado, porque yo he vivido de los dos extremos, siendo presidente regional y siendo presidente del Consejo de Ministros, es una ley de muy buenas intenciones, pero operativamente mal. ¿Sabe por qué, César, yo le hice esta pregunta? Porque yo creo que usted tiene la fórmula, ¿no? Yo sigo muy de cerca su actividad funcional. Entonces digo, si usted logró convencer a un sector de cocaleros informales, ilegales, el cocalero es, digamos, dentro del marco de la vinculación con el narcotráfico es terrible, ¿no? Es más duro que la propia minería ilegal. Entonces, esa fórmula, ¿por qué no aplicarla a la... Es absolutamente posible. Y es más, va a ser muy conveniente para el informal. Porque el informal es informal porque no llega a cubrir un conjunto de requisitos para crecer más incluso. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú no tienes los recursos suficientes, utilizas lo que puedes tener para hacer tu actividad y no siempre es la más adecuada. Lo más barato no te resulta lo más adecuado. Entras en actividades de contaminación, por ejemplo, con el mercurio, ¿no? Pero ahora hay mecanismos que eso puede eliminar el tema del mercurio, una explotación mucho más moderna, mucho más ambiental. Se puede sustituir mercurio. Pero al mismo tiempo tú necesitas consorciar. Puedes consorciar entre informales como para formar una suerte de consorcio empresarial de todos los pequeños como una cooperativa, pero si no quieres ponerle el nombre de cooperativa, no importa. Cualquiera que sea el mecanismo, tú necesitas organizar oferta. Para que te salga más barato tecnologías comunes que se puedan tener, ¿no es cierto? Códigos de calidad que puedan utilizar. Y eso mismo puede hacer una alianza estratégica con otras empresas más grandes o con financieras que te ayuden a este proceso a firmar. ¿Y pero cuál sería la participación del Estado? El Estado puede entrar, sea con mecanismos de poder, o, por ejemplo, poner en uso nuevamente la posibilidad de una financiera, un banco minero, puede ser una de las opciones. Para darle el respaldo financiero. Claro. Mira, lo mismo que ha sucedido en el narcotráfico. El narcotráfico, en el caso de la experiencia de nosotros, que es concreta, no es la teoría, sino
los grandes patrones del narcotráfico son los que se llevan todo. Pero la gente que está abajo, los cocaleros, los campesinos, Sí, sí es pobre, sí es pobre. todos los riesgos, siguen siendo pobres. Cuando ellos han empezado a darse cuenta de eso, es que han empezado a abandonar. Pero tienes que darle una oportunidad, porque si no el narcotráfico, como la minería, va a ser siempre el banco donde ellos recurren para un puesto de trabajo, para un pequeño ingreso. Pero si tú empiezas a organizar esto, es Por absolutamente... ejemplo, el cacao de San Martín hoy es un producto requerido pero, en la chocolatería de la fábrica de Europa, ¿no? Con una competencia mundial. Entonces, lo mismo es nuestro oro. Mira, tú puedes generar con ellos un mecanismo que pueden ganar los formales pasar o los informales pasar a un nivel de informalidad que nadie los está persiguiendo, siguiendo, sino serían pequeños grandes empresarios. Pequeños porque cada una tiene una actividad pequeña, pero al consorciar pasan a ser grandes. Mira, y segundo es que Madre de Dios se beneficiaría con la comercialización, la explotación y la comercialización del oro debidamente ordenado. Yo he calculado, tendría un canon mínimo entre 300 millones de dólares. Y teniendo ya casi terminada la por año. La transamazónica, claro. pero por supuesto. Pero además tú puedes generar de todo ese proceso de trasvase una diversificación económica y puedes hacer de Madre de Dios por las características de su biodiversidad, por un conjunto de temas, una región absolutamente atractiva para el turismo. Entonces tú puedes empezar a generar una diversificación aprovechando los recursos de la propia minería. O sea, lo que quiero decir es, no hay un divorcio en que tú puedas hacer la formalización de la minería, pero tienes obviamente que hacer que eso sea atractivo. Ahora, el rechazo de la población por estos mecanismos de una presión, ¿no? Impositiva para la formalización es rechazada por la propia población, porque hasta los combustibles, los botes que tienen que transitar con los turistas se los han limitado, se los han quitado, ¿no es cierto? Esa es la parte operativa de muy mal manejo de parte del Estado, y eso es lo que tiene que reconocer el Estado si es que quiere corregir, pero esa ley de seguir para adelante no puede retroceder, lo que hay que es corregir partes de la ley y una aplicación mucho más dinámica, mucho Don más... César Villanueva, ha sido para mí un honor y un gusto conversar con usted, y me gustaría volver a repetir en estos días que faltan para las elecciones un nuevo encuentro para seguir hablando de los temas programáticos. Con el mayor gusto. Nos estamos los ciudadanos casi acostumbrando a que los debates sean de otra naturaleza y no necesariamente... Con el mayor gusto. Yo solamente quiero Sí. terminar diciéndole al Perú de que no tenemos que desesperarnos en función a que no tengamos un país potente. Tenemos un país para ser 10 veces más potente de lo que somos. Qué bueno. Pero, obviamente, necesitamos formas de gobierno inteligente que nos permitan explotar toda esa riqueza que tenemos en este país. Ha sido un gusto. Para mí. Queridos amigos, César Villanueva ha conversado con nosotros. Él es de Alianza para el Progreso, es ya congresista electo, y habrá oportunidad en esta nueva correlación de fuerzas que se avecina para el país de discutir sobre los proyectos nacionales y cómo administrar un país tan importante, tan poderoso como el nuestro, pero que a veces lo ninguneamos, ¿eh? A veces lo ninguneamos. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú, me estoy olvidando, creo que el domingo, ¿es cierto? Día de la Madre. Día de la Madre, a todas las madres del Perú, un saludo muy cordial, a todas las personas que de alguna u otra manera tienen a la madre vida cercana, a esa mujer que se dedica permanentemente a los hijos, a aquella mujer que trabaja, a aquella mujer que para la olla, ¿no? Y que permanentemente está en busca de soluciones, ayudando al marido, ¿no? O viéndola, muchas veces la madre soltera, viéndola sola, a todas ellas, a todas las madres trabajadoras del IRTP, de Radio Nacional, TV Perú, Radio La Crónica, un abrazo muy fraterno, muy grande, y que la disfruten este domingo en unión de todas sus familias. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias, TV Perú a nivel nacional, muy buenos días.